Alabado sea el Señor. Glorificado sea Cristo Jesús. Alabado sea nuestro Salvador. Amén. Amados hermanos y amigos, que el Señor les bendiga. Este es su hermano, su amigo William Mora, pastor de la Primera Iglesia Hispana Asamblea de Dios, localizada en el 4917 Beaver Dam Road, en la ciudad de Bristol, Pensilvania. Doy gracias a Dios por la oportunidad que Él me concede de estar en su casa de oración y el privilegio de poderle hablarle a nuestros hermanos que han sido redimidos con la sangre de Cristo, y también aquellas personas que todavía no han entrado en el redil del Señor, pero que son nuestros amigos y simpatizan con nosotros y con la palabra de Dios, con el Evangelio. A todos los bendecimos en el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. Quiero invitarles ahora a que le veamos una oración a favor, pues, para introducir esta reunión, y también después, a continuación de la oración, pues seguimos y intercedemos por los hermanos que están, alabado sea el Señor, afectados de salud. Amén. So, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por las bendiciones que tú nos has dado hasta este momento. Gracias, Señor, porque tú eres bueno para con cada uno de nosotros. Nosotros, Padre Santo, venimos delante de ti en primer lugar para agradecerte, para darte gracias, Señor, por lo bueno que tú eres con nosotros y con el resto de los seres humanos. Padre, gracias, Señor, por esta bendición que nos das de ser útiles en tu obra, Señor, y de poder expandir tu palabra, Señor, alrededor del mundo. Gracias, Señor. Padre, queremos que tu Espíritu vaya delante de nosotros o delante de nuestras voces y prepare las mentes de los hermanos y amigos para que ellos puedan recibir tu palabra, atesorarla, Señor, en sus mentes y también ponerla por obra. Gracias, Señor, por ella. Lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, Padre Santo, te presentamos a los hermanos que están afectados de salud: la hermana Aida Melvin y su esposo Bob, la hermana Nilsa Cueva, la hermana María Peña, Adrián Martínez en Puerto Rico, Carmen Borrero, Francisca Almonte, Lucy Sánchez, Rafi González, Carl Van Dyne, Rosa Leiva, Erinia Hurtado, Santa Melero, hermano Marcelino Villanueva, que todavía estamos intercediendo por él, Enrique Madero, Brillo Borrero, Zaira y Richard, y Richard, el hermano Irán García, Luis Rivera, Javier Antonio, Duggar. Bueno, a ese pues es el que partió, pero la familia de él pues está pasando el dolor de, alabado sea Dios, de la pérdida de este muchacho. Alabado sea el Señor. Oramos también por Dana Duggar, que es mamá de ese muchacho que partió. Javier Serrano, que es hermano de Marcelino, José Rivera, Lili y Ramonita Martínez. También Jesús Rivera. ¿Qué yo dije? José. Jesús Rivera. Ok. También oramos por el país de Ucrania, ok, y Rusia. También Israel y los palestinos. Y yo también incluyo a los terroristas Hamas, porque son personas que tienen un alma que ellos necesitan salvar. Y quizás nuestras oraciones pues le ayudan a muchos de ellos a entender que el trabajo que ellos tienen no es bueno, no es agradable a Dios, es satánico, pero con un toque del Señor puede hacer la diferencia en sus vidas. Por la familia de esos muchachos que también eran hispanos. Ajá. También en ese puente que se cayó en Baltimore, que un barco de carga lo destruyó, pues murieron una familia hispana. Pedimos por esas muchachos hispanos, no fueron familias, sino que muchachos hispanos, pero que ellos pues tienen familiares, deben de tener familiares, y pues necesitan que le ayudemos en oración. Gracias, Señor, te damos porque sabemos que, oh Dios,
vas a actuar, Señor, a favor de cada una de estas personas. Señor, nosotros no tenemos poder para arreglar las situaciones, las circunstancias, pero tú sí tienes, oh Dios, el poder para hacerlo. Señor, confiamos nosotros en tu palabra y creemos, Señor, que todo es posible para todo aquel que cree. Señor, gracias por todo, Señor. Le damos todo en tus manos, Padre, en el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Praise the Lord. Vamos a cantar un cántico un par de veces aquí para, ¿cómo que se llama? Pues entrar en tono. Alabado sea el Señor. Unos brazos humildes se abrieron. Amén. Praise the Lord. Amen, amen, amen. Unos brazos humildes se abrieron en la trágica cruz del Calvario. El dolor de los clavos sufrieron y la cruz con su sangre bañaron para dar salvación a este mundo pecador y librarnos del mal que vendrá. Para dar salvación a este mundo pecador y librarnos del mal que vendrá. Unos brazos humildes se abrieron en la trágica cruz del Calvario. El dolor que los clavos sufrieron y la cruz con su sangre bañaron para dar salvación a este mundo pecador y librarnos del mal que vendrá. Para dar salvación a este mundo pecador y librarnos del mal que vendrá. Unos brazos humildes se abrieron en la trágica cruz del Calvario. El dolor de los clavos sufrieron y la cruz con su sangre bañaron para dar salvación a este mundo pecador y librarnos del mal que vendrá. Para dar salvación a este mundo pecador y librarnos del mal que vendrá. Amén. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Que unos brazos humildes se abrieron. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Voy a pedir a nuestra hermana Francis que pase por acá y ella pues tiene el estudio de lo que conocemos como la escuela dominical. Ok, Dios les bendiga. Señor les bendiga, hermanos. Gracias a Dios una vez más por este privilegio que nos concede de poder estar en su casa, de poder adorar y bendecir su santo y bendito nombre y también de poder estudiar su palabra. En este día nosotros tenemos que darle gracias al Señor porque con tantas cosas que están pasando en el mundo, hermano, es para que estemos de rodillas buscando el rostro del Señor y acercándonos cada día más. Pero no queremos amedrentar a nadie, sino a decirle, hermano, prepárese, busque al Señor y acerquémonos a Él. Su propósito es salvarnos, restaurarnos, llevarnos a la vida eterna y nosotros pues no debíamos despreciarlo. En este momento, Padre Celestial, Padre amado, Padre bueno, Dios del cielo y de la tierra, altísimo y soberano Dios. En este momento, Señor, yo glorifico y bendigo tu santo y bendito nombre y te suplico, Dios, que estés con nosotros en este día. Que tu presencia sea una realidad en cada uno de nosotros. Señor. Que tu unción y tu gracia, Señor, se dejen sentir en nuestras vidas. Y que tú, oh Dios del cielo, nos des entendimiento y nos des sabiduría para que podamos proseguir, seguir hacia adelante y permanecer en ti
sin movernos, Señor. Ayúdanos, danos fuerza, danos la gracia que necesitamos, Señor, para continuar. Te suplicamos que tu Santo y Divino Espíritu, nuestro Maestro, nuestro ayudador, nuestro guía, esté con nosotros, Señor, y nos ayude. Padre, para la gloria y la honra de tu nombre, y también mira aquellos que nos van a escuchar, permite que ellos también sientan el anhelo, el deseo de estudiar tu palabra y conocerla y aprenderla, para la gloria y la honra de tu nombre y para el bienestar de ellos. En el nombre poderoso de Jesús te lo pido y te doy gracias. Sí, amén. Amén. Hoy estamos un poquito fuera de la unidad. Hoy vamos a estar haciendo un paréntesis. Vamos a estar estudiando la clase, la experiencia de la resurrección, ¿ok? Hoy no estamos en los principios para la vida cristiana, sino estamos haciendo un paréntesis, vamos a hablar de la resurrección. Esta es la clase que está supuesta a ser para este domingo, pero nosotros la tenemos los jueves. Así es que en el nombre de Jesús, pues, vamos a echar para adelante y ver la experiencia de la resurrección. ¿Verdad? Nosotros en este domingo y todo el tiempo vamos a estar hablando de esa gran experiencia, ¿verdad?, de la resurrección. Todas aquellas personas que fueron testigos oculares de este evento tan grande que aconteció tantos años atrás, ¿verdad? Y que donde nuestro Señor Jesucristo se glorificó, el Padre se glorificó y el Espíritu Santo se glorificó de una manera especial, haciéndonos ver que cuando Él habla en su palabra, Él la hace pasar, y que lo que Él tenía escrito en la palabra, Él lo hizo en nuestro Señor Jesucristo. Y hoy usted y yo debemos de darle gracias a Dios por esas cosas. Amén. Hoy tenemos aquí, en la verdad central nos dice, vamos a estar en Lucas 24, del 13 al 35, San Juan 20, del 1 al 18, y 21, del 1 al 23. Por supuesto que no tenemos tiempo para entrar a todas las porciones de esta escritura, pero sí podemos hablar de las cosas que sucedieron, que sobresalen en ellas. Aquí tenemos en la verdad central, dice, porque Cristo vive, podemos experimentar una relación personal con Él. Qué bueno era saber que Cristo vive. Amén. Que Cristo vive, ¿ok? Nosotros podemos tener una relación con Él. No tenemos a Cristo en la cruz todavía colgado, ni lo podemos llevar en el pecho como muchas personas piensan que pueden hacer, sino Él está a la diestra del Padre, sentado como sumo sacerdote, intercediendo por usted y por mí. Así es que no tenemos por qué estar tristes. Estos tiempos a veces ponen a la gente un poco melancólicos, pero realmente no hay la necesidad. Esto es un tiempo de victoria, donde Dios dejó ver que Él hace pasar su palabra, hace que se cumpla. Bendecido sea el Señor. Así que nosotros podemos tener una relación con el Cristo resucitado. El versículo clave se encuentra en Filipenses capítulo 3 y verso 10. El apóstol Pablo dice, todas las cosas la he tenido por basura para el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dice, a fin de conocerle, ¿verdad?, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. O sea, el apóstol Pablo nos da un consuelo, un conforte, nos enseña, hermano. Él dice que todo lo que aprendió, mire, él era un hombre bien inteligente, un hombre bien estudiado, un hombre que conoció muy bien la palabra de Dios y que se identificó como un líder hasta un del Sanedrín. Así es que no era cualquier persona el que nos está hablando esto, pero él dice que todas esas cosas que él escuchó, que aprendió, que practicó, él las puso como basura para tener el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y conocerle con el poder de la resurrección, ¿verdad? Esto es una gran bendición. Usted y yo debemos de sentir ese mismo anhelo y ese mismo deseo. La meta de la enseñanza nos dice, debemos de describir
cómo cada persona en el texto bíblico tuvo un encuentro con el Cristo viviente en la cotidianidad de su vida. O sea, los casos que vamos a estar viendo hoy de personas que tuvieron el encuentro con nuestro Señor Jesucristo no fueron casos que fueron, preparados de antemano, no. No fueron coincidencias tampoco, fueron personas que amaban al Señor y que Jesús quiso estar con ellos y darse a conocer de ellos de que Él vivía, que ya no estaba muerto, que vivía. La segunda es, veremos la resurrección de Jesús como una invitación a una relación personal con Él. Eso es lo que en estos días debemos de ver, que nuestro Señor Jesucristo ya no está en la tumba, ya no está en la cruz, ya no tiene dolor, ya no va a pasar más dolor. Quizás el sufrimiento más grande que pueda, si es que se pueda decir que Él esté sufriendo, es que nosotros despreciemos y no lo aceptemos y no busquemos su rostro y no vengamos a Él después que Él hizo tanto por nosotros. Así es que si algo Él está sintiendo, debe ser eso, saber que tanta y tanta gente lo ignora y que tanta gente lo desprecia. Eso quizás. Pero y ahí en fuera, Él está en victoria. Y nosotros también, lo que hemos creído, también estamos en victoria. Y la tercera es, debemos llamar e invocar al Cristo viviente en todas las circunstancias de nuestra vida. Todo problema, toda dificultad, toda lucha, toda prueba, hermano, todo lo que usted, dolor, todo sufrimiento, toda separación, todo lo que haya que traerlo a los pies de nuestro Señor Jesucristo, entregar nuestra vida a Él y saber que Él siempre va a tener una palabra de consuelo, de conforte y ayuda para que nosotros podamos seguir hacia adelante. Así que yo creo que esa porción, por experiencias que tenemos con el Señor y que podemos seguir teniendo, son reales y Dios quiere que se manifiesten en nosotros todas aquellas cosas que Él, sus promesas nos ha prometido y nosotros podemos recibir. Así que no pongamos melancólicos ni tristes por lo que le aconteció a Jesús, por lo que usted puede ver en una película o por lo que puede leer, hermano, porque la mejor película que usted puede ver es leerlo en la palabra de Dios y vivirlo, ¿verdad? Probar y ver que Él es bueno. Amén. Y que su misericordia es para siempre, que su amor es eterno, que su palabra es verdad, que Él lo hizo porque nos amó de tal manera. Amén. Vamos a leer la porción de la escritura que se encuentra, la primera se encuentra en Juan 20, del verso 11 al 16. Y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la palabra del Señor. Dice: pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Verso 12. Y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Hermanos, esto es una referencia. Si usted se recuerda cuando estudiábamos el tabernáculo, ¿verdad? El arca tenía ¿cómo se llama? Los querubines en un lado, los querubines al otro lado. Esto es lo que aparentemente refleja esta porción escritural. Verso 13 dice: y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Los ángeles están viendo a María. María estaba desesperada y triste, angustiada, porque ella había venido con especias aromáticas a ungir el cuerpo de Jesús, algo que era costumbre en esta tierra, ¿verdad?, de hacer con las personas que morían. Entonces ella se encontró triste porque la piedra estaba quitada, no sabía dónde estaba el cuerpo de Jesús, y después de todo vemos que ella sigue pensando en esto y vuelve a mirar a aquel lugar donde pusieron al Señor y se encuentra, la escritura nos dice que 2 ángeles, pero como ella estaba tan angustiada y tan afligida y triste de la situación, ella ni siquiera se dio cuenta que eran ángeles. La escritura nos dice que eran ángeles, pero ella en sus emociones no vio que eran ángeles. Dice, estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras?
les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé a dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Mira, hermano, Jesús había resucitado y su vida había sido, su rostro, su cuerpo había sido transformado. Por esa razón, ella no pudo conocerlo. Cuando nosotros seamos transformados, vamos a pasar igual, nos va a pasar igual que nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo, estando las puertas cerradas, Él atravesó por las paredes y entró. Así es que tenía un cuerpo transformado, había pasado por una transformación. En el verso 15, Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. ¿Usted cree que la María podía llevar a Jesús si hubiera sido posible que ella lo hubiera encontrado hubiera sido posible de llevarlo? No. Pero esa era la esperanza, el consuelo, lo que ella pensaba que podía hacer. Y aquí no están hablando solamente de María, Juan, pero sabemos que los otros evangelios nos hablan que no solamente estaba María, sino que habían otras mujeres con ella. Aquí vemos, el verso 15, Jesús le dijo, mujer, porque, ya leí ese. El verso 16, dice, Jesús le dijo, María. Volviéndose ella, le dijo, Raboni, que quiere decir maestro, ¿verdad? Aquí vemos que en la porción de Juan 10, 3 y 4 nos habla de que las ovejas oyen la voz y les siguen. Nosotros sabemos que él era el buen pastor y el buen pastor da la vida por sus ovejas. Y cuando las ovejas oyen la voz del pastor, le siguen. Y eso aconteció en este momento. En el momento que él menciona el nombre de ella reconoce su voz y entonces ya esa angustia y ese dolor acabó. En Lucas 24, 28, vamos a ver, dice aquí, llegaron a la aldea a donde iban y él hizo como que iba más lejos. Estos son los que iban camino de Emaús. Okay. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Verso 30. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Hermano, qué cosa tan maravillosa. Qué privilegio tuvieron estos dos discípulos de Jesús, hermano. Ver cómo él, a través de, mientras iban caminando, él le hablaba. Probablemente él habló de Génesis 3:15. Después pasó por Éxodo, ¿cómo se dice? El éxito del pueblo hebreo, salir de Egipto. También del Cordero Pascual, la primera Pascua se celebró. Y cuántas cosas, los Salmos, Isaías, cuántas cosas no le habría hablado el Señor Jesús a esta gente, de tal manera que ellos dicen, no ardía nuestro corazón. Hermano, cuando usted entiende la palabra de Dios, su corazón arde, su mente se abre, usted recibe ese poder de Dios en su palabra. Así que esto fue una gran bendición para estos dos discípulos que tuvieron este privilegio de que el Señor le abriera la escritura y ellos pudieran entender todo aquello que fue escrito acerca de nuestro Señor Jesucristo y que se cumpliera como se cumplió. Vamos a ver en Juan 21:15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Verso 16, volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Primero lo llamó por su nombre, Simón. Segundo vez lo llama otra vez,
por su nombre. Tercera, y le dijo a la tercera vez, Simón, vuelve y lo llama por su nombre, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Aquí podríamos incluir esto como las 3 veces que él negó al Señor, ¿verdad? Y ahora el Señor quiere despertar en él y reconocer, y quizás esperaba de él una confesión que primeramente no lo hizo, pero al final vemos que sí, le dijo, sí Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. O sea, él está restableciendo de nuevo a Pedro a su estado de líder, porque él fracasó, pero en este momento el Señor lo está restaurando. Bendecido sea Dios. Vamos a entrar al resumen de la clase y vamos a ver cómo el Señor, que es tan bueno, su misericordia es tan grande, y cómo Él nos ama de tal gran manera, hermano, nos ha amado y nos sigue amando y sigue siendo paciente para con cada uno de nosotros, darnos la oportunidad que vengamos a Él. Vamos a ver hoy aquí. Hoy daremos un breve repaso a los acontecimientos que hemos estudiado acerca de la muerte y la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y cómo hemos llegado al evento de la resurrección. De acuerdo a las Santas Escrituras, todos los acontecimientos por los cuales Jesús tuvo que pasar habían sido profetizados. ¿Verdad que sí? Ayer Liliana dio un buen resumen de esto. Todo, cuando ella trató de dar la palabra sexta de consumado es, ella empezó desde el Antiguo Testamento y lo comparó con el Nuevo Testamento, de todas las cosas que se habían dicho, se habían profetizado acerca de él, y cómo cuando en el Nuevo Testamento se habían cumplido. Así es que estudiamos cómo cada uno fueron cumplidos. Tenía que nacer, nosotros sabemos que él tenía que haber nacido de una mujer. Crecería y se desarrollaría como cualquier otro hombre. Es aquí a donde se cumple, cuando él se desarrolló, cuando él era grande, fue cuando él con todas estas, la mayor parte de todas las ¿cómo se llama? Las profecías fueron cumplidas. Se cumplen mayor parte de las profecías. Cuando empieza su ministerio y la mano de Dios se manifiesta poderosamente haciendo milagros y prodigios, ¿verdad? Vimos, eso usted lo puede ver en las Escrituras. Para alguna parte del pueblo, o para alguna de las personas del pueblo, la gente necesitada y sencilla se beneficiaron de su llegada y lo aclamaron como hijo de David, ¿verdad? Sabemos que algunos se alegraron y lo llamaron como hijo de David. Mientras que otros lo despreciaron hasta el punto de quedar de acuerdo para darle muerte. Sabemos que no había una causa justificada para ello, pero así aconteció. Por odio y envidia de los líderes religiosos, fue acusado e enjuiciado ilegalmente y con engaño condenado a muerte. Eso fue lo que le aconteció. Todo lo que hemos estado celebrando en estos últimos 2 meses que ella está hablando, eso ha sido lo que hemos estado estudiando y enseñando. Hoy nos encontramos dando un ligero recorrido a estos acontecimientos y al evento de que la muerte, ni la tumba, ni el diablo pudo sostenerlo en la sepultura. ¡Qué victoria!, ¿verdad? Vemos que él murió, él llegó a ser sepultado, pero también el sepulcro no lo pudo aguantar, sino que resucitó. Esa ha sido la gran victoria. De que el poder de Dios, que nos habla Efesios capítulo 2 y verso 19, que nos dice, y cual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Y verso 20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sabemos que todo esto ocurrió. Volviendo a nuestros días hoy, ¿cómo esperaría la mayoría de la gente que Jesús apareciera en estos días?
después de su resurrección? Si usted y yo nos hacemos esa pregunta, podríamos pensar, tendrían preparado una ¿cómo se dice? Una conferencia de prensa de los números 1, donde estarían hablando de lo que le había acontecido a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Eso es una manera que podríamos pensar hoy. Quizás que convocaría una conferencia de prensa, y quizás tal vez en su tiempo que se presentara a Herodes, esperarían eso, o que se presentara a todos sus seguidores, los reuniera y los presentara, o fuera donde Pilato, ¿verdad? Podríamos esperar que eso quizás en nuestra manera de pensar y actuar nosotros hoy, así era quizás lo que esperáramos que fuera. Sin embargo, no fue así, ¿verdad? A todos sus seguidores, ¿verdad? Sin embargo, Jesús se apareció a individuos, como vimos estas dos personas que iban camino a Emaús, a María Magdalena, ¿verdad? Y a otros, y a sus discípulos, de creyentes en diferentes ocasiones. No fueron todos a la misma vez, no fueron todos en el mismo día, fueron en diferentes ocasiones, en diferentes situaciones. En esta clase examinaremos 3 estudios de casos de las Escrituras. Examinaremos del por qué Jesús eligió a personas cercanas a Él después de la resurrección. Nosotros sabemos que Él lo que le interesaba es aquellos que lo siguieron hasta lo último, que lo vieran, que lo que Él había dicho, que en 3 días resucitaría, pasaría, y que ellos se dieran cuenta que lo que Él le habló y le enseñó era correcto y había pasado. Así que no había ninguna necesidad de estar triste ni afligido, sino de tener fuerzas y ánimo para seguir hacia adelante. La resurrección de Jesús probó su identidad como Mesías e Hijo de Dios. Verificó la eficacia de su muerte sacrificial para expiar el pecado. Confirmó su victoria sobre la muerte y Satanás. Esto es el evento fundamental en el plan de Dios para redimir y restaurar toda la creación. Porque, hermano, un día toda la creación va a ser restaurada. La primera parte nos dice, reconociendo al Cristo resucitado, una búsqueda infructuosa. Infructuosa quiere decir sin fruto. María estaba buscando a Jesús y no lo encontraba. No había posibilidad de encontrar la manera que ella lo estaba buscando. Pero Dios intervino. Una búsqueda infructuosa. Juan 20, del 1 al 13. Estamos en el resumen. Usted quiere, busque su Biblia y puede ver más o menos lo que yo tengo aquí. Está en la Biblia. Dice aquí... De acuerdo a la opinión pública, miren hermanos, de acuerdo a la opinión pública, María Magdalena no era la persona indicada para ser la primera persona para ser testigo del Salvador resucitado. ¿Verdad? Nuestra opinión. ¿Por qué? Porque la Escritura nos dice que el Señor echó fuera de ella 7 demonios. ¿Verdad? Además, su vida no había sido una vida ejemplar. En cuanto a la vida que vivía. Eso la obstaculizaba a que fuera, de acuerdo a nuestra opinión, un testigo ocular de su resurrección. ¿Verdad? Era mujer, ¿verdad? La mujer en aquel entonces no tenía mucho que decir, ni mucho que opinar, ni mucho menos se le ponía caso en los casos de judiciales. No eran consideradas testigos válidos en los procesos judiciales. Como humanos tenemos la tendencia, usted y yo como humanos tenemos la tendencia de recordar el pasado, y esto obstaculizaba su reputación, ¿verdad? Su reputación. Todo el mundo pensaba, no, ella no, ¿cómo es posible que Dios, Jesucristo, el Hijo de Dios, haya hecho esto, una mujer en esta situación? Pero nosotros sabemos que cuando María se convirtió desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies, y fue fiel a nuestro Señor Jesucristo hasta el día de la tumba, y estuvo allí presente cuando Él se le presentó después de haber sido resucitado. No fue en el momento que resucitó, pero sí se presentó a ella. Él ha sido Dios. Ok.
En Marcos 16:9 Jesús le había liberado de 7 demonios. Eso usted lo puede buscar en Marcos 16:9. Pero eso no impidió para que ella fuera la primera en verlo resucitado y además de ser la primera en divulgar el gran acontecimiento de las buenas nuevas de salvación. Ella fue la primera persona que habló de la buena nueva de salvación. Pero muchos hombres... El Evangelio. El Evangelio. Así es que muchas personas dicen la mujer no puede predicar, no puede enseñar, no debe estar aquí. Pero hermano, a Jesús le plació usar a una mujer y darle la instrucción de que fuera y le dijera a los discípulos y testificara que Él estaba vivo. Y usted y yo no somos más poderosos que Jesús. Así es que veamos a ver, tenemos que examinarnos. Su reputación, leí eso ya, dice, pero eso le impidió, ya vi eso, que divulgara, Ella había sido un testigo ocular de la ejecución de Jesús, dándose que el día que comenzaba a las 6 p.m. no se podía hacer los preparativos para su sepultura, porque el otro día era un día de reposo. Se nos dice que llegaron el domingo en la mañana, ansiosa para ungir el cuerpo como era costumbre en su época. Esto era una costumbre que era una forma de como embalsamar el cuerpo como se hacía en Egipto, ¿verdad? Juan nos habla de María, pero los otros evangelios nos hablan de otras mujeres con ella. Lo primero que ocurrió, que ella observaron fue que la piedra estaba quitada. ¿Quién quitó la piedra? Bueno, sabemos que la Escritura nos dice que había habido un terremoto, ¿verdad? Y que los que estaban velando a que no se llevara el cuerpo del Señor Jesús, porque ellos decían que Él decía que iba a resucitar en 3 días, y habían puesto, ¿cómo se llama? Sello, y también gente que guardara allí, que guardara. Sin embargo, nada de eso impidió que el Señor Jesús resucitara. Alabado sea Dios. Estaba quitada y se apresuró a notificar. Y cuando ella se dio cuenta de esto, hermano, ella corrió para ir a donde Pedro y a donde Juan y les notificó que la tumba estaba vacía y que la piedra había sido quitada. Ellos corrieron. Usted sabe, si usted lee el libro de Juan, usted va a dar cuenta que es bien funny cuando de la manera que Juan corre, que salen los dos corriendo, pero que Juan corre más ligero, que él llega primero, después Pedro entra y ve los lienzos. Usted ve, es algo como humorístico, pero descripción completa de lo que aconteció en ese momento. Ellos corrieron a la tumba y encontraron los lienzos que habían envuelto el rostro y el cuerpo de Jesús. Se registra que Juan vio y creyó, aunque no entendía cómo esto cumplía las Escrituras. Pedro y Juan regresaron a su casa. María se quedó, ¿verdad?, cerca del sepulcro llorando. Miren, hermanos, ¿cuál es la diferencia de una cosa y la otra? Los discípulos, Juan dice que creyó, pero se volvieron a su casa y no pasó nada más, ¿verdad? Pero María se quedó en el sepulcro, dice llorando. Mientras lloraba, pues encontró este problema, esta situación que encontró. Examinando de nuevo, vio dos ángeles vestidos de blanco, ¿verdad? Juan da una buena información en el 20:12 y vio 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Como le dije ahorita, esto muestra como una escena del arca del pacto. Bendecido Dios. Eso yo creo que era ¿cómo es que se llama? La respuesta al aquel publicano que dijo, haz un propiciatorio para nosotros los pecadores. Aquí vamos a estar en encuentro sorprendente. Juan 20 del 14 al 18. Muchas veces cuando estamos estresados, hermano, y esto es una gran verdad, no reconocemos la mano de Dios en nuestras vidas. ¿No es así?
cuando estamos pasando por un dolor, por un sufrimiento, por una separación, lo que sea, estamos estresados y a veces no tenemos ni fuerza ni para orar, y a veces ni la escritura la podemos entender. Y esto es lo que estaba aconteciendo a María. Ella estaba viendo todas estas cosas, pero ella no podía comprender y no entendía. El dolor y la angustia que ella sentía por la muerte y la desaparición de su cuerpo, del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, dominaba sus pensamientos y emociones. Y eso es natural. Toda persona que pasa por el sufrimiento de una pérdida de un familiar, pasamos por esas crisis y esas situaciones donde estamos durante el día aturdidos, no estamos como que no podemos pensar bien, como que no podemos ver bien las cosas, ¿verdad? Y como que no entendemos, que siguen habiendo preguntas, ¿por qué, Señor? Pero nosotros no tenemos que hacerle preguntas, Señor. El Señor sabe lo que es mejor. Y si Él se lleva un ser querido de nosotros, Él sabe el por qué, ¿verdad? Que debemos de conocer eso. En el versículo 13 dice, y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Le dijo, ¿por qué se ha llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto? Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Como le dije, ya había sido transformado. Y además, hermana, yo no sé cuál era la imaginación que ella tenía de ver a Jesús. Él había sido molido, golpeado su cuerpo, que no se podía identificar realmente la personalidad de él. Yo no sé qué es lo que ella tenía en la mente cuando ella esperaba ver a Jesús. Así que Jesús le dijo, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Debemos de imaginar la imagen que María tendría en este momento de Jesús. Tenemos que ver su angustia y dolor. No la dejó ni siquiera en pensar en aquellos dos seres que llamamos ángeles que se le aparecieron. O sea, que ella en la situación que estaba ni siquiera comprendió y entendió que estaba viendo algo sobrenatural allí. Dos ángeles que le iban a dar buenas noticias. Vemos que Jesús usa las mismas palabras que los ángeles, ni aún así entendió. Confundió a Jesús con el jardinero. Es aquí que su estado inconsciente se torna a lo consciente, cuando Jesús la llama por su nombre. Como le dijo ahorita, las ovejas conocen a su pastor y oyen su voz y le siguen. Al ella mencionarle el nombre, a él mencionarle el nombre de María, ella reconoció a su maestro allí. En Juan 10:27, el buen pastor conoce a sus ovejas y ellas conocen su voz. María abrazó a Jesús, pero Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve, aquí está la asignación y lo que la palabra del Señor nos dicta, de que Él le dio órdenes a María que hiciera. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Recibió instrucciones de que anunciara a los discípulos de su resurrección y de su inminente ascensión, porque le dijo que iba a subir a su Padre, ¿ok? Iba a subir allá. Los 4 evangelios registran a María como el testigo ocular de su resurrección. El amor de María hacia Jesús permaneció estable. Como resultado, fue restaurada su fe y su gozo. Todo aquel sufrimiento, todo aquel dolor que ella sentía, en el momento que Jesús se identificó y la llamó por su nombre, todo eso cambió. Volvió el gozo, volvió la alegría y ahora ya tenía fuerza para ir y testificar de las grandezas de Dios y de las maravillas de Dios y de las cosas lindas y buenas que hace el Señor. Nosotros también podemos aferrarnos a nuestro amor por Jesús de igual manera. Así que nada nos lo impide, podemos acercarnos a Él también. La segunda parte nos dice, relación con el Cristo resucitado. Relación con el Cristo resucitado. Lucas 24, del 13 al 24. Caminando y preguntándose. A mí me gustaría leer esta porción bíblica, aunque sé que el tiempo avanza y también el tiempo avanza y no quiero, ¿cómo se dice?, ni cansarlo
pero quisiera oírla porque no hay una mejor explicación que la misma palabra de Dios. 24:14, vamos a leerlo. Es un poquito largo, pero yo voy a ver cómo hago. Dice, y he aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él le dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo pueblo. Hermano, qué palabras más potentes estas, que nos registra la Escritura. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y crucifixión. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el 3er día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho. Pero a Él no le vieron. Entonces Él le dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera de estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que Él decía. Llegando a la aldea donde iban, y Él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le conocieron, mas Él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Quiere decir que cuando Él partió el pan y lo pasó, probablemente ellos le vieron la marca en las manos, ¿verdad? Donde habían puesto los clavos y ahí fueron abiertos sus ojos. Qué lindo y maravilloso es el Señor. Aquí dice, esto es un relato registrado por Lucas. 2 discípulos que se encontraban con Jesús en camino de Emaús. Esto es otro refuerzo a la autenticidad de la resurrección. Estos 2 discípulos no eran de los 12, pero se señala el nombre de uno de ellos, Cleofas. En la ley judía se necesitaban al menos 2 testigos para validar la veracidad de un evento. Estos 2 testigos hablaban de lo que había ocurrido días atrás. Es aquí que Jesús se unió a ellos, pero sus ojos estaban velados para que no le conociesen. Versículo 16. Jesús preguntó por el tema de la conversación. Sus reacciones fueron sorprendentes y con tristeza, ¿verdad? Le dijeron, ¿eres tú el único forastero? Lo regañaron. Lo regañaron, hermano. Fue con tristeza. Ellos procedieron a contar la trágica historia del arresto y la crucifixión de Jesús. Relataron cómo su esperanza de la redención de Israel había perecido con el hombre que esperaban que fuera el Mesías, o sea, nuestro Señor Jesucristo.
También compartieron el recuento de las mujeres que visitaron la tumba y se encontraron con los ángeles que les habían dicho que Jesús estaba vivo. Testificaron que Pedro y Juan habían confirmado que la tumba estaba vacía, pero nadie sabía qué hacer con todo esto. Estaban abatidos, perplejos, caminando y preguntándose sobre estos acontecimientos. Ver y creer, Lucas 24, del 25 al 35. No nos sorprendamos por la actitud de estos dos discípulos. Aún nosotros con la Biblia en las manos perdemos de ver la obra de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántas veces, hermanos, decimos, Señor, tú estás con nosotros? Le preguntamos, Señor, tú estás con nosotros, no nos has dejado, ¿verdad? Tenemos la palabra del Señor que nos dice que nunca nos va a dejar, nos va a desamparar y que siempre va a estar con nosotros, y sin embargo hay momentos que nos encontramos así. Sabemos que eran discípulos de Jesús y que ellos habían escuchado a Jesús de que le era necesario morir y que resucitaría. Ahora tenían el testimonio de los ángeles y de las mujeres y la tumba vacía como evidencia, pero aún así no se atrevían a creer. Observamos que Jesús no los regañó, más bien los guió a través de las Escrituras, lo que usted y yo también tenemos que hacer. No es regañar a la gente, sino ir a la Escritura y mostrarle por la Escritura lo que la palabra del Señor dice. Demostró que la muerte y resurrección del Mesías no era una nueva doctrina, sino el cumplimiento de las profecías. Es posible que les haya hablado de Génesis, ¿verdad? 3:15, el Éxodo y el Cordero Pascual en el capítulo 12 y 14 de Éxodo, los Salmos y las profecías de Isaías 52 y 53 y cuántos más, hermanos. Es posible que cuando llegaron a su casa habían comprendido las Escrituras que relataban sobre Jesús y su sufrimiento, muerte y resurrección, que eran parte del plan de Dios. Cuando llegaron a Emaús, los discípulos lo invitaron a que se quedara con ellos. Lo invitaron a la mesa y Jesús asumió el papel de anfitrión, ¿verdad? En vez de que ellos le sirvieran a Jesús, Jesús le sirvió a ellos. Y bendijo el pan y se lo dio. Es posible que ellos notaran las marcas de los clavos en sus manos por medio de la revelación del Espíritu Santo y les reconocieron. Pero repentinamente Él desapareció. Si había realizado su propósito, alabado sea Dios. Ya esa hora, y a esa hora de la noche, estos dos discípulos fueron de nuevo a Jerusalén. Y la última parte nos dice, fueron a Jerusalén. Espera un momentito, que pasé la página. Ver y creer, restaurado en Cristo. Ahora está la conversación amorosa, pero se restaurado por Cristo. Esta es una de las escenas donde algunos, y aquí estamos en Juan 21 del 1 al 14, esta es una de las escenas donde algunos de los discípulos de Cristo lo vieron por tercera vez después de resucitado. Este relato les trajo grandes recuerdos a Pedro y le recordó su repetida negación de Cristo. Pedro junto con otros discípulos regresaron a la pesca, pero esa noche no pescaron nada. Al amanecer oyeron una voz que los llamaba desde la orilla, y les daba órdenes que echaran la red a la derecha, donde pescaron una gran cantidad de peces. Para Pedro y Santiago y Juan les recordó su primer encuentro con Jesús cuando les hizo el llamado de que le siguieran. Lucas 5, del 1 al 11. Juan reconoció la voz y lo identificó como Jesús. Pedro se lanzó a la mar y se dirigió a la orilla. Usted sabe que Pedro era nervioso y siempre estaba con calor. Y cuando oyó que era Jesús, hermano, se tiró al agua, dejando que los demás trajeran la barca. Se sorprendieron al encontrar a Jesús allí y esperándolos para servirle un desayuno de pan y pescado. Juan registró el número de peces, 53.
Este evento enfatiza lo asombroso del milagro. 153. 153, del milagro. Siendo tantos peces, la red no se rompió y los discípulos lo conocieron como era el Señor. Mire, hermano, aquí se fueron 2 milagros, porque ¿cómo se llama? Esa red no se rompió con tantos peces, ¿verdad? Y también el haber cogido tantos peces sin haber pescado toda la noche y encontrar fue un segundo milagro. Bendecido sea Dios. La conversación amorosa, Juan 21 del 15 al 23. Con esto ya tenemos para terminar casi. Me quedan 5 minutos. Hay una cosa que es muy triste y ese remordimiento. Pedro le había fallado a Jesús, que lo había negado durante el juicio, en Mateo 26, 75. Ahora estaba arrepentido, pero es posible que cargara con la culpabilidad de su fracaso. Muchas veces nosotros, aún después que el Señor nos ha perdonado, todavía estamos cargando con nuestra culpabilidad. Pero el Señor nos ha perdonado, nos ha dejado libre y lo que usted y yo tenemos que hacer es seguir hacia adelante con Él. Jesús se dirige a Pedro por su nombre Simón, en lugar del nombre que Él mismo le había dado, Pedro, que significaba roca. Aún no se había convertido en la roca que Jesús quería que fuera. Había mostrado la vieja naturaleza de su carácter en acción. La pregunta de Jesús a Pedro, ¿me amas más que esto?, al repetirla 3 veces, puede aludir a las 3 veces de negación. Pedro fue consciente de su fracaso y reconoció que Jesús conocía el alcance y la naturaleza de su amor y entrega. Pedro se entristeció que Jesús repitiera 3 veces la pregunta. Al parecer Jesús buscaba una confesión de amor que invalidaría las negaciones anteriores. Y la última chipita dice, Jesús estaba restaurando a Pedro a su papel de líder. Le da la tarea de alimentar y cuidar a su pueblo. También le advirtió que en su vejez le traería dolor y sacrificio. Versos 18 y 19. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías, ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevarán a donde no quieres. De acuerdo a la historia de la tradición, Pedro fue crucificado como mártir. Su llamado permaneció igual. Sígueme. Después de todo esto, Jesús le dijo, sígueme. Así como Pedro, nosotros vivimos con recuerdos dolorosos de los momentos que hemos fallado a Jesús. Jesús nos ofrece el perdón y la restauración. Nuestros errores pueden convertirse en lecciones de aprendizaje que nos van a ayudar a depender de la gracia de Dios. Estamos llamados a correr nuestra propia carrera y a mantener nuestros ojos fijos en el autor y consumador de nuestra fe. Y la última partecita que yo siempre le leo, vamos a buscarla, que nos dice Dios. Es un segmento del estudio. La resurrección es más que un concepto teológico. Da testimonio de un Salvador que está vivo y que desea una relación con cada uno de nosotros. Jesús anhela que pasemos tiempo con Él, sirvamos a su pueblo y alcancemos al mundo con las buenas nuevas de que Él está vivo, que Él murió, pero Él está vivo. Hermano, usted y yo podemos confiar y creer que su palabra es fiel y verdadera y que si lo buscamos, de cierto, lo vamos a encontrar. El Señor les bendiga, el Señor les guarde y hasta aquí mi palabra. Gloria a Dios. Dios bendiga a nuestra hermana Francis y una preciosa lección de la palabra del Señor. Recuerde que era, como que se llama, algo muy bonito y digno de ser alabado, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, pero la Biblia dice que si Él no hubiera resucitado, entonces vana sería nuestra fe y vano también pues nuestros esfuerzos. Y todavía
estaríamos en nuestros pecados. Pero gracias al Señor que Él pues hizo todo lo que tenía que hacer, y parte de su trabajo también era resucitar, como dijo el Señor. El Señor dijo pues que Él había recibido poder para poner su vida, pero también había recibido poder para volverla a tomar. Amén. Ok, Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Gracias a todos los hermanos que pues están que nos sintonizaron y están pues usted sabe, pendientes del programa. Y siempre les digo yo, denos like, ¿no? Usted sabe, de esa manera nosotros sabemos que usted está ahí. Y además pues más importante todavía es que comparta con sus amigos, ok, el programa, para que así ellos también sean bendecidos. Muy bien, vamos a despedirnos. Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor, por esta bendición que nos diste en esta noche, Señor, de estar en tu casa de oración. Gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que como tú dices, que nunca retornará a ti vacía, Señor. Gracias por esa promesa. Ahora, Señor, vamos a salir de este lugar santo. No queremos ir solos, queremos que tú vayas con nosotros, que tu bendición vaya con nosotros, la de tu Hijo y la de tu Santo Espíritu. Y en el nombre de Jesús lo pedimos y te damos gracias. Amén, amén y amén. Ok, déjeme darle ahora la bendición sacerdotal que dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Muy bien, quiero recordarles, hermanos, que si Dios así lo permite, pues estaré con ustedes mañana también a las 7 de la noche, o quizás maybe a las 6:30 para, usted sabe, no tener suficiente tiempo, por si acaso, ok, pero les voy a pedir que tengan paciencia y que esperen pues que escuchar todo el mensaje, ok. Así que Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Por ahora les enviamos un beso, un abrazo a cada uno de ustedes y les decimos good night and goodbye.